El domingo pasado habíamos dicho, pero ¿por qué la Biblia dice justo? O sea, ¿por qué necesitamos ser justificados? Y habíamos hablado el domingo anterior por la ira de Dios, ¿sí? La ira de Dios se manifiesta a la humanidad por cuanto la humanidad le ha dado la espalda a Dios. El Señor se ha dado a conocer y la humanidad le ha dado la espalda. Entonces, la maldad en el mundo se ha multiplicado bastante. Y no necesitamos ser ni muy sabios ni muy inteligentes para darnos cuenta de que la maldad en el mundo, hermanos, cada día crece mucho más. Entonces Dios está airado contra la humanidad. Y habíamos visto que en el pasado Dios, por causa de su ira contra la humanidad pecadora, ha derramado su ira, ha destruido gran parte de la humanidad. En el pasado hemos escuchado en la Biblia la historia de Sodoma y Gomorra, cómo Dios destruyó estas ciudades porque la maldad en ellas se había multiplicado bastante. El diluvio universal es otra muestra de la ira de Dios. La maldad de la gente ha subido delante de mí, por tanto, dice el Señor en el libro de Génesis, he decidido destruir todo ser viviente. Entonces ya en el pasado, hermanos, Dios ha derramado su ira sobre la gente, sobre la humanidad, porque la maldad es demasiado. Y no nos olvidemos que nuestro Dios, Padre, creador del cielo y de la tierra, es santo, pero también es justo. Él no va a tener por inocente al culpable. Él no va a dejar sin castigo al que merece castigo. Así lo declara en su palabra. Muy bien, con ese antecedente, hermanos, de que Dios puede llegar a derramar su ira sobre la humanidad, vamos a ver ahora, en este domingo, cuál es nuestra condición delante de Él. Y vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, continuando con este estudio. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Hasta el 23. Dice así la palabra de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjese, hermano, nadie puede ni podrá decir, es que yo no creí en Dios porque nadie me habló de Dios, nadie me predicó. No, hermano, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Dice, las cosas que no se ven de Dios, su poder, su condición de Dios, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. No hay forma de que una persona diga, es que yo no sabía que había un Dios. ¿Qué dice al final? No tienen excusa. Y un día, hermanos, cuando muramos, dejemos este mundo, vamos a estar delante de la presencia de nuestro Creador y nuestro Dios nos va a pedir cuentas de cómo hemos vivido en este mundo. Y en ese momento nadie podrá decir, es que yo no sabía que había un Dios. No, dice, por medio de las cosas hechas, el poder, la deidad de Dios se conoce a través de la creación. Afortunados nosotros, hermano, que alguien nos ha hablado, que alguien nos ha enseñado que hay un Dios creador. Afortunados nosotros. Y sabe, podemos ir y mirar
las tribus más alejadas, en los lugares más recónditos del planeta. Las tribus que no saben de civilización, pero ellos entienden que hay un ser poderoso. Y en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad, hermano, han habido culturas que decían el sol es Dios y le adoraban al sol porque había una noción y una conciencia de que hay alguien superior. En otras culturas decían la luna es Dios y le adoraban a la luna. En otras culturas dirán el viento es Dios y adoran el viento. En otras culturas el fuego, y así hay una noción natural de que siempre hay alguien superior a nosotros. Lo llevamos dentro, hermano, eso. Afortunados nosotros, lo vuelvo a decir, afortunados nosotros que alguien nos ha enseñado que hay un Dios. Pero de todas maneras la palabra dice, aunque nadie te haya hablado de Dios, no hay excusa, porque deberías saber que hay un Dios por medio de las cosas hechas. Independientemente que alguien te diga, no, que la evolución, no, que el Big Bang, que hubo una explosión y se formó la Tierra y no sé qué otro cuento. Independiente de eso, hermano, imagínese la perfección de este mundo, la perfección de la naturaleza. Y pretenden hacernos creer que es fruto del azar y no de una mente creadora. No tienen excusa, dice la palabra de Dios. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y qué terrible, hermanos, que hay personas a las cuales se les ha enseñado, se les ha predicado la palabra de Dios, pero dice, no le glorificaron como a Dios. Le han rechazado al Señor. Le han rechazado al Señor. Y es triste pensar, hermanos, que hay muchos millones de personas que se vuelven moralistas, pensando que porque son buena gente merecen irse al cielo. Cuando el libro de Romanos dice, por la fe el justo vivirá. Es creyendo que hay un Dios, que es creyendo que necesitamos su salvación y su perdón, es creyendo. No es porque usted sea buena gente, no importa, hermano, cuán bueno usted sea. No importa cuán buena usted cree que es como persona, usted y yo merecemos el infierno. Merecemos irnos al infierno. Merecemos el castigo eterno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Dios santo. Y esa es la parte que a la gente le cuesta entender, mi hermano. Cree que porque no es borracho merece irse al cielo. Cree que porque no ha matado a nadie merece irse al cielo. Hermano, Dios dice que aún de nuestros malos pensamientos nos juzgará. Por cada palabra ociosa que hablen los hombres, de cada palabra van a dar cuentas delante de Dios. Hermano, a Él no se le escapa nada. Pero cree que es buena gente, que es buena persona, que da limosna cuando alguien le pide. O sea, cree que con esos pequeños actos de misericordia o de bondad merece irse al cielo. Hermano, estamos hablando de un Dios santo. Solamente la fe en el Señor nos puede hacer salvos. Versículo 21 dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto es algo muy terrible, hermanos.
Dice que cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre. Empezaron a hacer estatuas de hombres y llamándole a esas estatuas Dios. Y dice que no solo de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso, mis hermanos, debemos entender, en nuestras iglesias no tenemos estatuas nosotros a las que le recemos. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo, no debes cambiar la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre. Por eso es que no tenemos estatuas acá, a las cuales le recemos, le prendamos velitas o hagamos peregrinaje, ¿me entiende? Y Dios está airado contra la humanidad, mi hermano, porque la gente ha cambiado la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre. Y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios. Muchas personas, hermanos, rechazan este regalo de la salvación. La salvación es gratis. El Señor no cobra. Es gratis, solamente necesitamos creer. Pero ¿sabe cuál es el gran problema de la humanidad? La gente no reconoce su condición de pecado y de culpabilidad. Esa condición de pecado y de culpabilidad nos hace merecedores de la ira de Dios. En lo siguiente que vamos a leer, hermanos, vamos a entender que toda la humanidad, y escuche bien esto, toda la humanidad es culpable delante de Dios, todos sin excepción. Desde el más pequeño hasta el más grande, los sacerdotes, los pastores, todos son culpables delante de Dios, porque Él es santo. Vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Ahí mismo en el libro de Romanos 3, versículos 10 al 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice de esta manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso estamos diciendo, todos nosotros somos culpables delante del Señor. ¿Por qué? Porque por un mínimo mal pensamiento, por una mínima mala acción, por una mínima mala palabra que hayamos dicho, somos culpables delante de un Dios santo. Es que los estándares de Dios son mucho más elevados que nuestros estándares. Pero cuando le hablamos a alguien de Jesús, cuando le hablamos a alguien de reconciliarse con Dios, ¿sabe qué responde muchas veces la gente? Ay, es que ¿sabe qué? Yo no tomo, yo no soy borracho. Y creen que por no ser borracho merece irse al cielo. Yo tampoco soy borracho. Y muchos de nosotros no somos borrachos. Pero estamos aquí alabando el nombre de Dios, clamando al Señor su misericordia y su perdón todos los días. Clamamos por su cuidado y su bendición todos los días. No hemos matado a nadie, no hemos engañado a nadie. A los ojos de la gente somos quizás hasta buenas personas, pero estamos aquí, hermano, clamando. Porque dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno que haga solamente lo bueno. Entonces, primera cosa que debemos entender, hermano, todos somos culpables delante de Dios, todos, sin excepción. Entonces no hay excusa delante de ese Dios santo, porque nadie va a poder argumentar que no sabía que había un Dios creador. Volvamos otra vez a Romanos 1:20.
Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo. En ese texto, hermanos, el apóstol Pablo está argumentando que la creación misma es un testimonio de los atributos invisibles de Dios. Su poder, su deidad, su condición de Dios, su naturaleza divina. Todo eso lo entendemos por las cosas creadas. Esto significa, hermanos, que la humanidad puede reconocer la existencia y el poder de Dios solamente observando la naturaleza. Observando la naturaleza, observando los cielos, el universo, y por tanto no tienen excusa para no reconocerlo. Y sabe usted, mi hermano, que esto ya lo decían los antiguos profetas. Desde el Antiguo Testamento vamos al libro de Salmos, capítulo 19. Salmos capítulo 19 es muchísimo antes de la época del apóstol Pablo. Salmos 19, versículos 1 al 3. Salmos capítulo 19, versículos 1 al 3. Escuche bien esto, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén, hermano. En su Biblia va a marcar ese versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo el salmista? Solamente con mirar el cielo, yo me doy cuenta que hay un Dios que tiene que estar ordenando eso. El ver el sol, la luna, las estrellas, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es imposible que alguien pueda no entender que hay un ser superior que ha puesto en orden los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Versículo 3. Escuche esto: no hay lenguaje, no hay palabras, ni es oída su voz. No hay lenguaje y no hay palabras y no es oída su voz. Hermano, es que Dios no tiene necesidad de gritar o de decirnos yo existo. Dios no tiene necesidad de eso. ¿Por qué? Porque los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza misma cuenta la gloria de Dios. Ese es el mensaje grande de Dios para nosotros, la humanidad. Entonces, lamentablemente la humanidad ha rechazado esta revelación y ha preferido seguir sus propios razonamientos, sus propios deseos. Por eso, mi hermano, es que en el libro de Romanos dice, no tienen excusa. ¿Cuántas teorías hay sobre el origen de la tierra? Sobre el origen del universo, de los cielos. La teoría del Big Bang, la teoría... ¿Se da cuenta? La gente ha preferido decir, no hay un Dios. Ha habido una explosión y misteriosamente hubo un pedazo de esa explosión que se volvió la tierra donde nosotros vivimos. Y misteriosamente empezó la vida hace 120 millones de años. Y misteriosamente de una célula que había empezó a evolucionar y después se convirtió en un pez. Y misteriosamente siguió evolucionando y se convirtió en un mono. Y después misteriosamente, después de millones de años, evolucionó y ya fueron los primeros seres humanos de la tierra. ¿Sabe qué? La gente ha distorsionado todo con tal de no aceptar la existencia de un Dios creador. Ha dicho, no, mi razonamiento dice esto y lo maneja como una verdad absoluta. Por eso es que Romanos 1 dice, no tienen excusa.
Por eso es que en la carta a Romanos le dice a la humanidad, ustedes no tienen excusa, no tienen excusa, son culpables delante de un Dios santo. Pero ¿sabe por qué también no tenemos excusa? No solamente por la creación, sino porque incluso conociendo a Dios le han rechazado. Volvamos otra vez al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21 dice de esta manera: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabe, mi hermano? Millones de personas saben, conocen que Dios existe. Millones de personas conocen su plan redentor. Se les ha predicado el evangelio, pero aún así menosprecian el amor de Dios, menosprecian la gracia y la salvación de Dios. Y qué triste, hermano. Qué triste que millones de personas, a pesar de que han escuchado el evangelio, deciden voluntariamente rechazar. Pero ¿sabe por qué deciden voluntariamente rechazar? Porque a la gente le gusta el mal. A la gente le gusta el pecado, le gusta pecar. Pareciera que lo tenemos en nuestra naturaleza, esa inclinación hacia el pecado, hacia lo malo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. El apóstol Juan está indicando algo muy importante aquí. Juan capítulo 3, versículo 19. Juan escribe las palabras de Jesús. En Juan 3:19 dice de esta manera: y esta es la condenación. Mire, aquí está hablando de cuando Dios derrama su ira. Esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué terrible, hermano. Qué historia tan trágica para la humanidad. Dice, esta es la condenación, la luz vino al mundo. Está hablando de que el Señor entregó su palabra, mandó primeramente profetas que prediquen la palabra de Dios, que le digan a la gente, arrepiéntanse de sus pecados, pidan perdón a Dios. Mandó profetas. A muchos de ellos incluso los persiguieron o los mataron. Y finalmente mandó a su Hijo, Jesucristo mismo. Por eso dice, la luz vino al mundo, pero ¿qué hizo la gente? La gente amó más las tinieblas que la luz. Por eso es que Dios derrama su ira. Ahí dice la condenación. Esa es la condenación. La gente le gusta pecar, pues. La gente le gusta pecar. Por eso cuando en otros lugares o cuando en una religión le dicen a la gente que haga unos votos o que haga promesas, la gente lo ve como algo atractivo. Lo ve como algo atractivo porque dice, voy a hacer mi promesa, voy a hacer mi peregrinaje, o me voy a traer una piedrita de ya saben dónde, y luego voy a seguir bailando, voy a seguir bebiendo, voy a seguir peleando, voy a seguir maldiciendo, voy a seguir mi vida normal, pero ya cumplí mi deber religioso. ¿Se da cuenta, mi hermano? A Dios no le agrada eso. Y la gente cree que le está engañando a Dios. La gente cree que le está convenciendo a Dios de que merece irse al cielo. No, mi hermano. ¿Cuál es la condenación? Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso, mi hermano, es que Dios derramará su ira.
Millones de personas no tienen agradecimiento con Dios por su plan redentor, a pesar de que Cristo se haya sacrificado por nosotros. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y si alguno no lo sabía, la Biblia dice, si tú cometes un pecado, tú mereces morir. De hecho, en el Antiguo Testamento así se trataban las cosas. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que en la antigüedad, cuando alguien cometía pecados y necesitaba ser perdonado, ¿sabe cuál era la forma en que Dios perdonaba? Tenía que sacrificarse un corderito, un animalito. Se llevaba el corderito al altar y el sacerdote lo tenía que degollar, lo tenía que asesinar a ese animalito, derramar su sangre en el altar para hacer expiación de los pecados. Así se hacía en el Antiguo Testamento, en la antigüedad. Pero la gente empezó a creer, como voy a pecar el próximo fin de semana, entonces llevaré de una vez mi corderito, que lo maten, listo, y el fin de semana me voy a pecar y hacer lo que me dé la gana. Y Dios en su sabiduría se enoja contra la humanidad y dice, ahora ya no quiero sacrificios. Ya no quiero sacrificios, ya no valen los sacrificios, yo quiero corazones arrepentidos, corazones dedicados. Entonces, ¿qué hizo el Señor, Dios Padre? Mandó a su Hijo para morir como un cordero, ya no por una persona, sino por toda la humanidad. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso lo hemos aprendido desde niños. Él es el único Cordero que pudo derramar su sangre, no por una persona, sino por toda la humanidad y para siempre. Entonces, el Señor demanda de nosotros que creamos en ese Cordero para ser perdonados y ser justificados. Es la única manera, porque la paga del pecado es la muerte. Si usted es pecador, usted merece morir. Pero como Cristo murió por nosotros, ya no necesitamos nosotros morir por los pecados. ¿Se da cuenta? Tan grande es el amor de Dios que ya nosotros no necesitamos morir por nuestros pecados, porque ya Cristo pagó en la cruz con su muerte y su sangre por cada uno de nosotros para lavarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice de esta manera: vamos a leer desde el versículo 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, escuche esto, a su tiempo murió por los impíos. Cristo murió por los pecadores. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese versículo 8, hermano, márquelo en su Biblia. Siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores. Por eso es que se habla, hermanos, del amor de Dios. Por eso se habla del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Porque imagínese, mi hermano, Dios Todopoderoso podría decir, como en la antigüedad, esta humanidad pecadora, malvada, derramo mi ira sobre ellos y se mueren todos, como en el diluvio universal. ¿Creen ustedes que Dios no puede hacer eso? Lo puede hacer si es el creador del universo.
Dios puede derramar su ira sobre la humanidad, pero dice, Dios tuvo compasión de la humanidad, tuvo amor por la humanidad, como merecíamos nosotros morir, y no iban a haber millones de corderos para ser sacrificados. Él manda a su Hijo santo, puro, justo, para morir en nuestro lugar. Es que Dios no va a dejar sin culpa al que es culpable, a menos que esa persona crea en Jesús. En una ocasión estaba Jesús ya crucificado y habían 2 ladrones a su lado. Uno de ellos le decía, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate pues de la cruz. Y lo estaba desafiando. Bájate de la cruz si sos el Hijo de Dios y salvate vos y salvanos a nosotros. Los 2 eran ladrones, maleantes. El otro, que estaba crucificado junto al Señor, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dice el Señor? Ya estaba agonizando, ya estaba a punto de morir. ¿Y qué le dice el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona, ese ladrón, no tuvo tiempo para ser buena gente. No tuvo tiempo para hacer buenas obras, no tuvo tiempo para hacer peregrinajes, no tuvo tiempo para hacer votos, para dar ofrenda o para ir a una iglesia, no tuvo tiempo. Pero ¿qué cosa le bastó? Creer en Jesús. A instantes, a minutos de morir posiblemente, lo reconoce y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y el Señor se lo recoge y se lo lleva al paraíso. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, hermanos, es tan grande el amor de Dios, que no es por cuán buena gente usted crea que es, sino por la fe en Él. El justo por la fe vivirá. El gran problema, hermanos, es que mucha gente menosprecia el sacrificio de Jesús. ¿Han visto ustedes la burla que han hecho recientemente en los Juegos Olímpicos? Se ha hecho un escándalo. La gente menosprecia a Jesús. Menosprecia, hermano. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10. Vamos allá. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículos 29 al 31. Aquí vamos a ver exactamente cómo se manifiesta la ira de Dios. Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece o merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Mire, aquí está hablando de castigo. Aquí está hablando de la ira de Dios. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Estamos hablando, mis hermanos, de la ira de Dios. Nuevamente, hermanos, somos culpables delante de un Dios santo. Por eso es que Él demanda de nosotros arrepentimiento. Demanda de nosotros fe en su Hijo amado. Es la única manera que escapemos de la condenación. Es la única manera que escapemos de la ira de Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
Hermano, cuando Dios castiga, castiga en serio. Y castiga en esta vida y castiga en la eternidad. Y estamos a tiempo, hermanos, de ponernos a cuentas delante de un Dios santo. Él nos da la posibilidad de acceder a Él por medio de Cristo Jesús. Entregando nuestras vidas al Señor Jesús, tenemos salvación y vida eterna. Pero hemos leído en el libro de Romanos, profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Mire lo que dice el Salmo 53. Vamos allá. Salmo 53, versículo 1. Salmos capítulo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, ¿qué cosa? No hay Dios. Mire, hermano, cómo la Biblia califica al que no cree en Dios. ¿Qué dice? Es un necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y cada vez hay más cantidad de gente, hermano, que ya no creen en Dios. Dicen, no, vos y tus cuentos, ese es tu libro, tu Biblia, anda a leer tu Biblia allá a la esquina, vaya a leer su Biblia más allá. Esos son cuentos. La vida hay que vivirla, la vida hay que disfrutarla, la vida hay que hacer lo que a uno mejor le parece. ¿Y qué dice la Biblia de estas personas? Son necios. Aquella persona que vive sin Dios ni ley, hermano, es un necio y no se da cuenta de que está rumbo a la condenación. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Entonces la humanidad, mi hermano, no tiene excusa porque conociendo a Dios le han rechazado. Conociendo a Dios le han rechazado. A millones de personas, desde niños los han llevado seguramente a la iglesia. La mayoría de nosotros venimos de la iglesia católica. Desde niñitos nos han hablado de Dios, al menos. Hemos escuchado, o en el colegio, o en la materia de religión. Hemos tenido, hermanos, esa bendición de que alguien nos hable de que hay un Dios. El problema es que muchos hemos ignorado, quizás por mucho tiempo, hemos menospreciado a Jesús, que es la única manera de huir y de escapar de la ira de Dios Padre. No tienen excusa, dice la palabra del Señor, porque cambiaron la verdad de Dios por el engaño de sus propios razonamientos. Volvamos al libro de Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículos 22. Romanos capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Perdón, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. Lo acabamos de leer hace ratito. Pero dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso usted se va a dar cuenta que hay mucha gente que tiene altos estudios, gente muy preparada, muy inteligente, pero dice en su corazón, no hay Dios. El agnosticismo ahora está creciendo bastante. El ateísmo y el agnosticismo, ya la gente no quiere creer en Dios. Pero son gente muy formada, muy entrenada mentalmente, académicamente, pero no creen en Dios. Dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y qué triste, hermano, ver personas arrodilladas ante una estatua, llamando Dios a esa estatua. Qué triste, hermano. Cuando la Biblia dice, la fe es lo que vale. ¿Y qué es la fe? Creer sin ver. La fe es creer sin ver.
creer en Dios sin haberle visto. Esa es la fe. Ya la persona, mucha gente cree más en una estatua que en el Dios Todopoderoso. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es muy triste, hermanos, ver que hay personas que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad? ¿Sabe cuál es la verdad? La palabra de Dios, esa es la verdad. ¿Usted quiere saber cuál es la verdad? Aquí está la verdad. La palabra de Dios contiene la verdad, es el mensaje eterno, inequívoco de Dios creador para nosotros, la humanidad. Pero dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por el engaño, por sus propios razonamientos. Cambiaron eso. El mundo cada vez está más loco. Hermanos, hace un par de días atrás, 4 o 5 días atrás, hemos visto en estos Juegos Olímpicos, solo por poner un ejemplo, un hombre peleando en una competencia de mujeres. Un hombre peleando en una competencia de mujeres, porque ahora este hombre ha decidido ser mujer. Y hace 2 días hay otro más, ¿no? Ya son 2 hombres que han competido en competencias de mujeres. Cuando la palabra de Dios en el libro de Génesis, ¿qué dice? Varón y hembra los creó Dios. Hombre y mujer los creó Dios. Punto, no hay más. Y en el momento que los hombres quisieron ser mujer y las mujeres quisieron ser hombres, Dios derramó su ira. Mire la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces hay que estar pues necio, hermano, para no darse cuenta que eso está mal. Pero cuando los cristianos decimos, eso está mal, dicen, ay, es que sos homofóbico. Es que no entiendes la apertura que debemos tener para con todos. No, mi hermano, Dios derrama su ira por estas cosas. ¿Qué dice la palabra en el versículo 25? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Lo que es mentira ahora se toma por verdad. Por eso dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ahora, ¿cuál es la verdad? Con esto vamos a finalizar. San Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Quieres saber cuál es la verdad, hermano? Vamos a San Juan 17, 17. Ahí dice la respuesta, ¿cuál es la verdad? Este es Jesús hablándole a Dios Padre. San Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Hermanos, marquen en su Biblia ese versículo. ¿Quieres saber dónde está la verdad? Hermano, aquí está la verdad. Aquí está la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad. Aquí está la verdad, mi hermano. Por eso es que los evangélicos, hermanos, nos deleitamos estudiando la Biblia. Nos deleitamos porque nos da a entender todos los ámbitos de nuestra vida. La Biblia te enseña, hermano, cómo deben ser los padres, cómo debe ser el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos con los padres con los abuelos. Cómo debe ser tu comportamiento con tu jefe, con tu patrón. Cómo debe ser tu comportamiento con tu empleado, con tu amigo. Cómo debe ser tu manera de vestir, cómo debe ser tu manera de hablar, cómo debe ser tu manera de pensar. Hermano, está la palabra de Dios que es la verdad. Pero dice, el mundo ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Se han
pretendiendo ser sabios, se han hecho necios. Ahora dicen, no hay Dios. Por eso, mis hermanos, la humanidad es culpable. Y gracias al Señor, hermanos, que nosotros, quienes hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos libres de la ira de Dios. Y demos gracias al Señor, por eso alabamos su nombre, por eso nos congregamos en su nombre, para darle gracias, hermano. Porque el Señor nos ha perdonado, nos ha quitado un peso tremendo de encima, que eran nuestros pecados. Y no quiere decir que no pecamos y no nos equivocamos, pecamos todos los días. Pero estamos en un proceso de santificación, hermano, por la gracia de Dios. Así que en esta mañana, hermano, yo le animo a usted. Tengamos plena conciencia de nuestra condición delante de un Dios santo. Dios no tendrá por inocente al que es culpable. Vamos a orar, por favor. Oremos. Bendito Dios, gracias por esta mañana darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque aprendemos y entendemos que millones de personas están perdidas en este mundo, despreciando, menospreciando la sangre y el sacrificio de Cristo Jesús por todos nosotros. Perdónanos, Señor, si en algún momento también nosotros hemos sido estas personas. Mas ahora que entendemos, conocemos tu verdad, ayúdanos, Señor, a predicar el evangelio a otros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo o de estudio. Ayúdanos a predicarles tu verdad, Señor, para que también puedan ser salvos, justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, que es un alimento espiritual para todos nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra. Van a pasar los niños. Pasen, por favor, los